Parece irónico, pero la comunicación, algo tan básico de todos los días, pero qué área de oportunidad tan gigante. Ujú. Así es. Grave. Nos emociona mucho este episodio realmente porque conocemos a George hace mucho tiempo, pero nos emociona mucho tenerlo aquí y traer este tema para ustedes, básicamente porque es algo que a nosotras nos ha cambiado la vida y que estamos seguras que muchos de ustedes también puede cambiarles la vida con solo escuchar este episodio. Entonces, bienvenido, George. Él es Jorge Chaverri. Gracias. Gracias por Usamos las mismas estar acá con nosotros. Ellos se sincronizaron el día de hoy. Me encanta. Eso es comunicación Es a otro nivel. a otro nivel. Ya Telepática. Exacto. ¿Ve? Eso es lo que ¿Ves? nos pasa. Ya pasa. Ya pasa, ya se da natural. Bueno, empecemos con algo tan simple como ¿qué es comunicar? ¿Qué significa para vos comunicar? Comunicar es tener la habilidad de llegar a un acuerdo con otra persona, no importa en qué contexto. De hecho, si nos ponemos a analizar el origen de la palabra, comunicar viene del latín comunicar, que significa poner en común. O sea, es mucho más que hablar por hablar. Es solamente, no es solamente llegar y decir lo que se me ocurra, sino tener la intención de que cuando yo te cuento algo, te digo algo, te doy mi opinión, estoy buscando construir algo con vos. Construir un acuerdo, como lo Ajá, dijiste. exacto. Ajá. Y si pensamos entonces en liderar, ¿qué es para vos liderar, verdad? Porque nos surgen como muchas preguntas que, bueno, aquí podríamos hablar 2 horas, Sí, 100%. qué temazo. pero ¿qué decís de liderar? Liderar para mí, desde el modelo que creé, que se llama liderazgo en comunicación humana, liderar es tomar el control de cualquier interacción humana para llegar a un acuerdo. O sea, en ese sentido no necesitamos de títulos ni de personas a cargo, no necesitamos de que nos digan, tiene que hacer que este equipo funcione de tal manera. Con tu familia, con tus amigos, a la hora de negociar, en el supermercado, con tus clientes, en cualquier contexto, mientras haya una interacción humana, si vos sos consciente de cómo funcionamos, cómo construimos nuestra versión de la realidad, cómo el lenguaje impacta nuestra experiencia emocional, cómo funcionan las emociones, cómo las construimos. Si tenés conciencia de la condición humana y podés hacer desde ese lugar de conciencia algo al respecto para solucionar un malentendido, para influir de una manera positiva, para obtener un resultado de acuerdo a tus expectativas, estás liderando. Qué importante, porque tal vez las personas escuchan el nombre así y creen que solamente personas que trabajan en puestos de mercadeo, periodismo, esto y esto y esto, porque suena liderazgo en comunicación. Sí. Pero en realidad es algo que podemos utilizar cualquier tipo de persona que esté estudiando o no esté estudiando para mejorar Claro. las relaciones. A mí se me venía a la mente, interpersonales. ahora que mencionas eso, se me venía a la mente cuando estabas hablando de lo que significa para vos liderar, que en realidad todos somos líderes en nuestra área. Lo que tenemos que tener son esas herramientas para mejorar ese liderazgo de esa comunicación, como mencionaste ahora, para tener un impacto positivo en otras personas. Así como haciendo un pequeño introducción de lo que viene en anatomía, es por eso que queríamos generar este taller, ¿verdad? De justamente para darnos esas herramientas para liderar con un propósito, para liderar de una manera positiva en la vida de otras personas. Claro. Ahora, si tuvieras que decirnos como esas herramientas básicas que todo líder debería tener, o esas características más que todo, como características básicas que todo líder para vos debería de tener, ¿qué nos dirías? Y la primera de ellas es una buena gestión de sus emociones. Y claro, yo me imagino que cualquier persona escucha esto y va a decir, "Y sí, obvio, ¿verdad? Hay que gestionar bien las emociones". No es un concepto nuevo. Lo que pasa es que para mí la novedad es que la gestión de emociones es un proceso de autoconocimiento. Y un proceso de autoconocimiento en donde nosotros lo que enseñamos es a entender por qué es que las emociones se sienten como se sienten, por qué es que cuando sentimos las emociones algunas personas reaccionan, otras reprimen, y qué implicaciones tiene al respecto. Entonces el proceso de autoconocimiento, de empezar a descubrir cuáles son las expectativas que estoy creando en mi mente que provocan esta experiencia emocional, qué me está diciendo mi cuerpo y cómo lo estoy interpretando, y ponerle un nombre es la primera parte para crear un espacio entre estímulo y respuesta, y en ese espacio poder tomar el control de qué decisiones son las más sabias,
qué palabras son las más precisas Ujú. y tomar el control de cualquier situación de una manera empática, inclusive, Ujú. creativa. Claro. Ujú. Porque de otra manera, cuando no gestionamos las emociones, lo que sucede es que nuestro sistema nervioso se dispara y actuamos desde la supervivencia. Y Claro. tenemos un menú limitado, ajá, de pelear para Claro, y evitarnos por eso las huir. pésimas decisiones que, sí, total. Exacto, exacto. Entonces, lo primero es esa gestión de emociones que viene a partir del autoconocimiento, hacernos cargo de lo que está en nuestro poder. Lo segundo es tener conciencia de cómo funcionamos los seres humanos. Ujú. Lo mismo, para primero hacernos cargo nosotros y lo segundo para tener una empatía racional con las otras personas. Y cuando digo empatía racional es que no se trata de justificar, pero tampoco se trata de apropiarnos de la historia de los otros. No Ujú. tenemos por qué solucionar nada, pero podemos acompañar. Ajá. Ujú. Ajá, entonces lo tercero, tener herramientas para crear un espacio seguro para cualquier persona en cualquier situación, para que se sienta tan bien al lado de nosotros que podamos hablar de manera directa, asertiva, tener las preguntas Ujú. necesarias para indagar, Ujú. saber qué falta de información, eh, resolver cualquier significado que a lo mejor sea ambiguo, como por ejemplo, no sé, se me ocurre que hay personas que dirían, es que a vos lo que te falta es motivación. Bueno, y podemos hablar entonces de qué significa motivación para vos. Sí. Hay que esforzarse más. ¿Qué significa esforzarte más para vos? Porque a partir de ahí podemos construir. Sí, básicamente, o sea, es importantísimo conocerse uno mismo, pero también para que exista una buena comunicación es, en serio, tratar de entender a la otra persona. Genuinamente. O sea, literal. Sí. O sea, es como volverse también un líder, en comunicación es como volverse un líder en negociación también, ¿verdad? Porque hay que aprender a ver, porque ahorita que nosotros estamos sacando la certificación con vos, que ahorita nos puedes contar a todas las personas que estamos acá, lo que nos ha pasado y hemos conversado nosotros en el proceso, que hemos ido aprendiendo, pues claro, nuestra mente se abre un montón, logramos identificar muchas cosas nuestras, pero a la hora que tenemos conversaciones con personas que no han gestionado su comunicación y que tampoco se conocen ellos mismos, se vuelve un poco difícil, Ah, ¿verdad? Entonces, ¿qué podrías comentarnos en estos casos? ¿Cómo hacemos? gran ¿Cómo pregunta. hacemos? Sí, sí, porque al final de cuentas la experiencia individual es compleja, ¿verdad? Entenderse a uno mismo es difícil, es complejo, es como desarrollar una conciencia reflexiva y cuando digo esto es observar nuestros procesos mentales, o sea, a partir de qué es que yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, o sea, qué estaba esperando, qué estaba necesitando, cuál es mi opinión, cómo estoy marcando esta situación, cuál es la historia que me estoy contando. Individualmente es complejo. Ahora agreguémosle la interacción con otro ser humano, que a lo mejor no está en sintonía con nosotros, no conoce lo que nosotros conocemos necesariamente, aunque lo conociera, lo ha interpretado diferente. Y si nos ponemos a pensar fisiológicamente, no sabemos qué comió el día anterior, no sabemos cómo durmió, Sí, no total. sabemos cómo están sus estados hormonales. Hay demasiadas cosas. Y eso sin sumar el escenario, ¿verdad? Porque una cosa es negociar y tener una buena comunicación en la familia, pero ¿qué pasa si estás en el trabajo con tu jefe, o sea, es un puesto mayor que vos y tal vez asumen que tienen toda la experiencia y todo el conocimiento, se vuelve cada vez más Ujú. difícil, Difícil. ¿verdad? Y es más difícil cuando hay ignorancia. Pero entonces vamos al escenario en donde, yo conozco, ya estoy aprendiendo, ya tengo un set de herramientas, yo ya sé cómo dar feedback, ya sé cómo pedir cosas, ya sé cómo hablar de mis emociones, ya sé, pero y la otra persona no me escucha, la otra persona reacciona, la otra persona, no me gusta cómo me habla. Cuando estamos en el modelo de líderes en comunicación humana, hay una premisa fundamental y es hacernos cargo de la comunicación. O sea, nosotros somos responsables de la comunicación. Esto quiere decir que cuando voy a hablar, voy a hacerlo para darme a entender. Y ojo, darme a entender, no para que me entiendan. Para que me entiendan es entregar el poder. Darme a entender es que yo voy a hacer un esfuerzo por ser preciso, por aclarar cualquier cosa, por crear un espacio seguro para que me hagas preguntas, me des feedback, yo recibir la información de la mejor manera posible. Y cuando escucho para entender. No para responder, no para reaccionar, no para decirle qué hacer, sino para qué hay en el mundo de la otra persona, porque seamos honestos, o sea, no sé
¿Cómo No estuvo saber. tu día hoy? O sea, Exacto, no sé cómo estás pensando, no sé No sé. qué estás sintiendo, Sí. no sé cuáles son tus expectativas, no sé cuáles son tus motivaciones, tus preocupaciones, no sé nada de tu mundo interno, pero quiero saber. George, qué increíble, porque ahorita que mencionaste la palabra feedback, en realidad la palabra feedback es un término, pero si lo, o sea, nosotros en toda la vida, en todos nuestros días, damos feedback A todo. a diario, a las horas, a todo el mundo. O sea, cuando tengo una conversación con alguien y tengo una discusión, uno le da feedback a la mamá, al hermano, al primo, pero no, las personas no saben como el esquema o los pasos o la manera correcta de poder brindar ese feedback. Y te lo digo porque también yo tuve la oportunidad de trabajar por muchos años en multinacionales y siempre habían sesiones one to one. Pero te lo digo, de los 13 años que trabajé en multinacionales, nunca nadie nos dio una sesión de cómo brindar y cómo recibir feedback. Nunca. Entonces, claro, ahí terrible, porque entonces por eso todo el mundo anda súper afectado, súper estresado, salieron ahuevadísimos del feedback, ¿verdad? Porque no se toma el tiempo, ni siquiera en las empresas, para darte las herramientas para dar un buen feedback. Y creo que eso que menciona Steph es uno de los puntos que uno más incluso ve, yo que recibo en consulta, muchas personas angustiadas, abrumadas por su trabajo, que desean renunciar, que es mucho de lo que vos también compartís en tus redes sociales con el programa, que uno desearía que todo el mundo tenga la oportunidad y la posibilidad de hacer una certificación para comunicarse mejor, ¿verdad? Que es como el tema, por eso queríamos traerlo acá, para poder dejar como esa semillita ahí, ¿verdad? De que importante no solo para lo que piensen los demás, sino cómo me siento yo, que ha sido parte de este proceso de aprendizaje. Mucho le comentaba yo a Steph y también te lo comentaba a vos, que cuando yo empecé la certificación, yo pensaba mucho como, creo que estoy en un campo donde estoy siendo líder en ciertas cosas y necesito sentirme segura, como de lo que estoy hablando y diciendo. Y cuando empecé la certificación es como, ok, wow, esto no es lo que yo pensaba, era mucho, más bien, ahora sí me toca autoliderar yo. Y qué importante porque eso hizo un cambio radical en la forma en que yo me siento también hacia los demás. Entonces es algo, aquí mi pregunta más que todo como dirigida hacia qué te hizo a vos como querer hacer un espacio como este. Ujú. Fue a partir de una necesidad mía, porque hace muchos años, bueno, yo estudié una carrera que no quería. Yo quería ser estrella de rock. Estrella de rock. Ese era Por mi, eso las tenis. eso es mi, sí, sí. Tal vez quiero ser también. Exacto, exacto. O sea, yo pasaba tocando guitarra, yo soñaba con estar en escenarios, hice mi audición para ser parte de la Escuela de Música de la UCR, me aceptaron y para mí fue como, wow, un gran logro, o sea, chivísima. Pero cuando yo le comenté a mi familia, me dijeron, lo que sea, pero que sea ingeniería, música no. Y en ese momento yo no tuve conciencia, ni herramientas, ni la manera, no encontré la forma de poder hablar de lo que yo realmente quería. Y lo que hice fue simplemente complacer, aceptar, hacer caso. Y la consecuencia fue que yo me empecé a apagar. Yo siempre había sido una persona muy social y de organizar grupos y todo, pero esa etapa fue como algo se apagó en mí. Terminé la carrera, que es muy difícil, ingeniería eléctrica fue lo que estudié, y nunca ejercí. Pero con el título llegué al mercado laboral, fui gerente de una empresa. Durante 8 años fui el gerente de una empresa de telecomunicaciones, entonces tuve un equipo a cargo. Al mismo tiempo, en esa época, cuando estaba iniciando en el mundo laboral, conocí a una chica, me casé por primera vez. Spoiler alert, primera vez, no me fue nada bien, pero fueron 2 áreas de mi vida importantes que me estaban devolviendo información. Yo no sabía lidiar con el conflicto. Yo no sabía hablar de lo que necesitaba, ni de mis emociones. No sabía cómo hacer que las personas se vieran inspiradas por lo que yo quería. Los resultados en el trabajo no estaban distantes a lo que estaba en mi cabeza. Y en mi vida de pareja era terrible. Y ella me pasaba recordando, es que no te sabes comunicar, lo cual era cierto. Pero es que legítimamente yo no sabía cómo hacerlo, yo no me entendía. O sea, yo no podía decirle algo que yo no conocía. Claro. Entonces empecé a investigar
tomé esto como responsabilidad y tuve un proceso de psicología, conocí luego el psicoanálisis, tuve un proceso largo, empecé a leer libros de meditación, libros de liderazgo, libros de coaching y todo el asunto. Bueno, me topé con, dentro de todo este proceso, una formación de un modelo de liderazgo que yo no conocía, que decía, con esta forma de liderazgo vos podés acompañar a alguien a que saque su mejor versión. Y yo dije, eso suena increíble. Más que autoridad, yo quiero ser una persona que acompañe. Entonces, así conocí el coaching. Cuando me empezaron a entregar las herramientas de coaching, yo me di cuenta de que me estaban enseñando a escuchar mejor, a hacer buenas preguntas, lo cual era muy raro para mí en ese momento porque para mí las preguntas eran como lo peor que podía pasar en una interacción. Ajá. O sea, yo me sentía abrumado cuando alguien me preguntaba y cuando yo quería preguntar no se me ocurría nada. Era como, había una limitante ahí. Y hacer sentir cómodo a cualquier persona en cualquier contexto. Yo dije, si a mí me hubieran enseñado esto en la escuela, sí, imagínate, mi vida hubiera sido diferente. Si me hubieran enseñado esto en el cole o en la universidad. Y ahí se me prendió el bombillo y yo dije, pero esto le está pasando a más personas. Y ahí fue cuando me llegó mi tarea de vida, de llevar esto a la mayor cantidad de ¿A personas. qué edad fue? Tenía 24 años por ahí. Y yo lo que pensé fue, yo quiero ayudar a la mayor cantidad de personas a alcanzar todo su potencial, pero para mí siempre la comunicación fue el pilar. O sea, en el tanto nosotros como seres sociales seamos capaces de relacionarnos de una forma saludable con otros, vamos a lograr el éxito en la vida. En todo. Sí. O sea, es que es clave. En el 2020, eso fue 2014. En el 2020 ya me había divorciado de mi primera pareja. Ya había decidido intencionalmente empezar mi negocio de coaching. Ya llevaba un tiempo. Ya había conocido a Il, que es mi actual esposa y mi socia. Ahorita se mete. El amor de mi vida. Si me ven viendo a la cámara, es que ella está detrás de la cámara. Literal. Detrás de cámaras. Sí, exacto. Y en el 2020 pasa lo que pasa, pero nosotros nos estábamos preparando para crear una academia en línea para llevar estos mensajes a todo el mundo. Pero nos toma por sorpresa la pandemia, ¿verdad? Y ya no, yo hago jiu-jitsu y me encanta. Entonces, en ese momento, una de las cosas que sucedió es que ya no podía ir a entrenar. Y yo amo mi trabajo, no lo siento como trabajo, entonces empecé a trabajar mucho. Ya no entrenaba, ya no salía, era muy complejo todo, pero yo tenía una misión de llevar este mensaje. Entonces, en medio de todo esto, como a los 3 meses de la pandemia, un día no me puedo levantar de la cama, o sea, me quemé. Me di cuenta que me quemé. No me daba la energía, ya estaba como, esto es demasiado. Sí. Y se me prende el bombillo, luego de conversar con él, mira, o sea, muy bonito el propósito, pero solo no lo voy a lograr. Yo solo no lo voy a lograr. Necesito más personas para generar un efecto multiplicador y cambiar el mundo. Y esa señal que recibí fue como, lo que tengo que hacer es enseñarle a las personas el modelo que está en mi cabeza de cómo yo interactúo con cualquier ser humano en un contexto uno a uno, o hablando en público, o hablando en redes sociales, o hablando frente a una cámara en televisión. ¿Qué es lo que yo he aprendido y que me hubiera encantado saber antes, que hubiera acelerado el proceso? Entonces, en el 2020 estructuró el programa de líderes en comunicación humana y desde entonces ha sido un éxito, y el objetivo ha sido ese, entregar un modelo que sea profundo, práctico y que dé resultados inmediatos, no porque sea una promesa mercadológica, es porque es real. Es porque yo no le quiero enseñar a las personas algo que no ha sabido hacer antes. Yo más bien lo que quiero es enseñar a las personas por qué funcionan de la mejor manera en ciertas situaciones y en otras no, para que lo que hacen bien lo exponencien. Y lo que no, sepan, mira, ya sé por qué falló la conversación que tuve con mi mamá la semana pasada. Ya sé por qué es que mi hijo no me escucha. Claro. Ya sé por qué es que cuando yo doy feedback,
y la gente se pone así toda Sí, se retraída. deprime, más bien Sí, peor. Ajá. exacto. Qué raro, no entiendo por qué mi equipo no se motiva. Si a mí me parece esto apasionante, Sí. pero mi equipo es como, Ajá. entender por qué es que los seres humanos provocamos estos comportamientos y poder solucionarlo. Ajá. Actualmente, de las personas que tenés que han hecho la certificación, ¿qué perfiles de personas has tenido? Ujú. La mayoría son millennials, personas de 27 a 45 años, profesionales, personas que trabajan en organizaciones grandes, emprendedores y emprendedoras también, pero son personas que tienen una característica en común Ajá, eso es lo que quería saber, quería entender. y es un intangible, pero eso es que ya le hemos dado a tantas personas que este es el factor en común que hemos descubierto y es que están bien, o sea, han logrado cosas en la vida. Tienen suficiente dinero, tienen casa, tienen carro, viajan, pero quieren estar mejor. Y quieren estar mejor a partir de la responsabilidad de, yo no estoy conforme con las herramientas que tengo hoy. A mí me hubiera encantado que me enseñaran a ser mejor líder. Y son conscientes de que si pueden integrar esto en su vida a nivel profesional va a ser mejor, de fijo, pero su vida en general va a ser mejor. O sea, que es como muy aspiracional. A nosotros no nos llegan personas porque, o sea, por lo menos nuestro cliente Ideal. más común, Ujú. ajá, ideal, no es la persona que está en una situación difícil y entonces está buscando cómo salvar su vida. Ujú. No es lo que nosotros estamos ofreciendo, estás bien y quieres estar mejor. Tienes un puesto de trabajo en donde tienes personas a cargo y quieres ayudarlas a sacar todo su potencial. Tenés una familia súper linda, pero querés tener una mejor relación con ellos. Y quieren vivir una vida en equilibrio. Y una vida en equilibrio a partir de saber cómo delegar, saber cómo construir acuerdos, saber cómo solucionar malos entendidos, saber en dónde está su valor como ser humano, Ujú. saber qué es realmente responsabilidad y vivir desde sus valores más auténticos. Ujú. Voy a devolverme un poquito para atrás con lo que estábamos hablando ahora y con lo que estabas mencionando de las preguntas, que para vos fue como ese momento donde Ajá. dijiste, qué difícil hacer preguntas, que me hagan preguntas, ¿cuál ha sido o cuál pensás que podría ser como tu mayor reto a la hora de pensar en las preguntas en general? Y que te las hagan e incluso hacerlas. Ajá. En mi pasado, o sea, porque ahora yo vivo de las preguntas. Sí. Básicamente a mí me pagan para hacer preguntas. Pero en mi pasado, yo me he puesto a analizar que, bueno, como muchos, yo vengo de una formación, o sea, a nivel educativo, en donde las preguntas no son promovidas. O sea, lo que se esperaba de nosotros era el conocimiento. Ujú. Y en el aula, el que hacía más preguntas era el tonto o el sapo. Ajá, sí. Ajá. Típico. Entonces, desde ahí se desincentiva el hecho de hacer preguntas. No nos dan mucho clases de filosofía, quizás alguna introducción, alguna pincelada. Más bien es mucho adoctrinamiento, ¿verdad? De esta es la información, esta es la verdad. Y llegue con las respuestas que están en el libro para sacarse un 100, o sea, mucho el resultado. Ujú. Entonces, desde ahí hay mucha ¿cómo se dice? Habilidad, no. No, De- desincentivación. Ajá. Desincentivación de hacer preguntas. Ujú. Y luego la calidad de las preguntas, ¿verdad? Eso, Sí. eso. Porque Más de las bien hay preguntas preguntas que enredan más, terrible. o que simplemente no son las preguntas que ayudan a desbloquear una comunicación. Sí. Voy a dar el ejemplo. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Ajá. Es de las preguntas que más genera estados defensivos en las otras personas. Ujú. Por dos razones. Una, porque tiene una retórica implícita de hiciste algo mal y dame explicaciones. O sea, demostrame cómo es que estás mal. Sí. Ajá. ¿Por qué? Busca razones. Ujú. Y hay otra razón por la cual la pregunta por qué no es tan buena y es porque le estás dando la oportunidad a alguien de crear una historia que parezca lógica para justificar algo. Entonces, al final de cuentas, no está aportando mucho. Ujú. Ujú. Entonces yo venía de... O sea, no volvamos a preguntar. No, Hay- es hay- que lo que iba a decir hay es que si contextos te de contextos. pones a pensar desde que somos chiquititos es ¿por qué hiciste eso? Sí, desde Siempre. muy chiquititos. Sí. Entonces Como si fuera venimos un regaño. como si fuera un regaño. Venimos con Es ese. que ya son, sí, ya uno lo tiene. Es una pregunta Regaños que bonitos. Sí. en ciertos contextos es inútil. Em,
Cuando empiezo a tener mi primera relación, yo me sentía hostigado cuando mi expareja me hacía preguntas. Y porque iba mucho de ese lado, pero yo no entendía en ese momento, simplemente yo me sentía así de Atacado, sí. atacado, como si estuviera frente a un policía que me estaba acusando de algo. Y en ese momento simplemente yo me sentía frustrado, no entendía por qué. Eh, entonces ya tenía dos áreas en donde, uno, para yo hacer preguntas estaba limitado y al recibir preguntas yo me sentía también limitado. Cuando descubro que hay otro tipo de preguntas, preguntas abiertas, preguntas de reflexión, preguntas de verificación, preguntas de precisión, preguntas que vienen desde la curiosidad. O sea, existe un panorama. Para mí en ese momento era como, no puedo creerlo. O sea, se pueden hacer preguntas desde la curiosidad y la curiosidad no es sospecha, es humildad, es querer saber lo que no sé. No hablarte y hacerte una pregunta de sabiendo cuál es la respuesta para dejarte en mal, ¿verdad? Esas son de las peores preguntas que hay. Entonces empiezo a descubrir ese universo de posibilidades, literal universo de posibilidades a partir de las preguntas y me empiezo a maravillar y me doy cuenta de que ese es el pilar de la filosofía. Y el pilar de la filosofía nos invita a utilizar el potencial de nuestro pensamiento, de nuestra capacidad de razonar. Y a partir de ahí, o sea, no se acaba. Pero ve que importante que hasta que para las preguntas tenemos que ser responsables con las otras personas y con nosotros mismos. Claro. Que es, ¿verdad? Algo que tal vez uno no piensa, pero porque no nos lo han enseñado tampoco. Entonces es difícil porque como yo lo conversaba con Steph, uno puede ser o sentir, ok, voy a ser la responsable de la comunicación, pero muchas veces en esto pasa como cuando uno dice, si yo voy a tener una pareja necesito que ya haya ido a terapia, que ya emocionalmente esté más estable, que esté seguro de lo que quiere, que esté, digamos, en una situación emocional más responsable efectivamente de sí mismo. Ahora yo hasta podría decir, si mi pareja no hace la certificación, yo digamos, no sé, ya los pasamos de nivel, no sé si podríamos, ¿verdad? Es difícil, o sea, digo, como que de verdad el descubrir este montón de cosas de autoliderazgo y de poder compartir esto con el mundo hace mejores relaciones. Es que al final, entre más uno saca tiempo e invierte tiempo y dinero también en conocerse más uno y entender cómo funciona la mente humana y demás, es más fácil identificar las áreas de oportunidad de los demás. Claro. Ese es el tema. O sea, nos hace inconscientemente estar como alerta y atenta, ¿verdad? En las áreas de oportunidad que tiene todo el mundo. Y en este proceso que hemos estado es real. Sí. O sea, la gente no sabe comunicarse. Es bien increíble. Paradójico, ¿verdad? Porque, o sea, yo he pasado... Algo que hacemos todos los días hasta... Es algo que damos por un hecho y hacemos todos los días, que es hablar con otras personas. Y ojo, estoy haciendo la distinción. No es comunicarnos, hablar con otras personas. Y es muy, muy normal que cuando conocemos algo nuevo y nos parece tan maravilloso, ahora lo utilicemos como filtro para ver la realidad, ¿verdad? No podemos dejar de ver lo que ya conocemos. Sí. Pero un error en el que podríamos caer es enfocarnos en, los otros lo están haciendo mal. Él no me escucha, él no sabe hacer preguntas, ella habla feo, ella generaliza demasiado, bla, bla, bla. O sea, eso es un espejo. Yo creo que es el recordatorio para, si lo estás detectando, no la vas a cambiar a ella, no lo vas a cambiar a él, trabajemos. Seguir tu proceso. Sí. Algo que me encantó o que me encanta de la certificación es el tema de ampliar el vocabulario emocional, porque de hecho me pasaba a mí incluso que uno se etiqueta de cosas o se cataloga con cosas como yo soy una persona ansiosa o yo tengo ansiedad, y en realidad a la hora de ampliar este vocabulario emocional, incluso para las otras personas, hace que yo entienda de dónde viene esa emoción, de qué lugar viene, y que yo pueda comunicarlo con la otra persona también y la otra persona lo pueda recibir diferente. Pero la propuesta final va a ser yo te propongo que hagas la certificación porque yo creo que eso podría potenciar nuestra relación. ¿Sabes? Un secreto. Ya hay empresas que lo están poniendo como obligatorio para la persona que llega a un puesto de liderazgo. Wow. O sea, es como... Eso es buenísimo. Eso es buenísimo, es un hito, pero sí, ya está pasando.
O sea, Ok. esa es mi visión a futuro, mi visión más Sí. salvaje. Es como muy importante. que la gente diga, ah, no, si yo quiero vivir mejor, si yo quiero liderar, si yo Sí. quiero que mis líderes en la empresa sean más efectivos, Ujú. este es el camino. Me encanta. Ahora como para ir cerrando, decinos o compartinos a todos como unas 5 cosas que para vos son importantes que se lleven de este momento, de este episodio, para la vida, a la hora de querer hacer un cambio, digamos, en sus vidas que impacten. Ujú. Tomando la premisa de que todos podemos llegar a ser líderes, entonces 5 cosas. La Sí. primera, Chiqui, 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 chiqui. asumí el proceso de autoconocimiento como el camino de tu vida. O sea, Qué lindo. hacerte cargo de lo que pensás, lo que sentís, lo que decís y lo que haces. No es demasiado, no es hacerse cargo del mundo, no es hacerse cargo de que cambien los otros, es enfócate en tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones y hacerlo de la mejor manera posible. Y para eso muchas veces se ocupa ayuda, por no decir todas, ¿verdad? Somos seres sociales y cuando nos quedamos en nuestro mundo interno nos apegamos a nuestros sesgos, ¿verdad? Y es muy difícil ver lo que está en la sombra. Para eso hay profesionales, para eso hay coaches, terapeutas o mentores que te pueden ayudar a avanzar en ese camino. Entonces, lo primero, autoconocimiento. Lo segundo, ampliar el vocabulario. Y cuando digo el vocabulario, me refiero al vocabulario emocional y frases, ideas, palabras que te ayuden a expresar de una manera más precisa, elegante, fluida, tu forma de ver el mundo. Porque somos seres lingüísticos, entendemos la realidad a través de las palabras, creamos nuestra realidad a través de las palabras. Y si estamos limitados en vocabulario, o sea, no puedo evitar en mi cabeza sonar como la profesora de gramática de Australia. Pero es que es real, o sea, si, por ejemplo, si una persona solamente tiene 2 conceptos para hablar de sus emociones, estoy feliz o estoy enojado. Ujú, Esa es su realidad. Pero agreguemos más, la realidad va a cambiar. ujú. Si siempre te contás la misma historia de la misma manera, tu cerebro va a interpretar la realidad desde esa historia de esa misma manera. Y eso va a ser el lugar desde donde vas a tomar decisiones, desde donde vas a acercarte a otras personas, etc. Ese es el set de entendimientos y reglas que vas a tener a tu disposición. Podemos ampliarlo. Entonces, lo segundo, el vocabulario. Lo tercero es aprender sobre cómo funciona el cerebro humano. Y Qué interesantísimo. súper Me interesante. encanta. Y cuando digo el cerebro humano, es cerebro humano como órgano, sí, pero también como torre de control para el sistema nervioso Sí. y a partir del sistema nervioso todas las implicaciones que tiene en nuestro día a día. Porque cuando entendemos eso, nos damos cuenta de que no somos tan diferentes Uno del otro, sí. a uno del otro, pero nosotros de un perrito, Ajá. de un nemátodo, o sea, lo más insignificante, o sea, lo que no podemos ver ni siquiera. Y eso nos llena de humildad Ujú, y de un set de entendimientos más saludables para vivir en el mundo de una manera más creativa, más empática, etc. Entonces, entender cómo funciona el cerebro humano me parece fundamental. Lo cuarto es darnos el permiso de experimentar cosas nuevas. En la medida en que nos demos el permiso de experimentar cosas nuevas, vamos a ampliar la información con la que operamos en el mundo. Y cuando digo experiencias nuevas, me refiero también a relaciones nuevas. Ajá. ujú. Si siempre estás rodeado de las mismas personas, teniendo las mismas conversaciones, esa es la información con la que vivís en el mundo. Pero si te das chance de conocer personas nuevas, de leer cosas nuevas, de ir a la montaña, luego a la playa, luego a otro país, comer algo que nunca has comido antes, bailar cuando creías que no eras una persona que bailaba, escuchar un nuevo tipo de música, y puedo seguir. O sea, Sí. darte chance de exponerte a cosas nuevas es salud para tu cerebro y es salud para tu vida y enriquece también la información con la que vas a interactuar con otros seres humanos. Ujú. O sea, si conoces personas de otras culturas y te das cuenta de que ven el mundo diferente a vos y que son buenas personas, le metes un choque a tu cerebro que antes creía que, no sé,
Sí. Las personas de tal nacionalidad son de tal manera. O de tal religión, que pasa mucho. Exacto. Ujú. Entonces, eso te ayuda a irte liberando de muchos prejuicios que al final son limitantes para vos y para tus relaciones. Ujú. Sí. Eso quiere decir Le falta las 5. que Me falta las falta las 5. Yo estoy aquí esperando las 5. Las 5. ¿Estás lista, Steph? Estoy listísima. ¿Segura? Segurísimo. Vi que lleven la certificación. Por Es que por eso se va con eso. Ya nosotros íbamos a decir las 5. Pero eso quiere decir que si usted quiere tener mejores relaciones interpersonales, si quiere ser mejor en su propio negocio, si quiere aprender a manejar personal, si quiere ser a usted mismo, si quiere trabajar mejor en un ambiente laboral, en empresas, definitivamente Y sacar su máximo potencial como ser humano. necesita ser un líder en comunicación. Total. Qué lindo. Gracias. Gracias, sí. gracias por este espacio. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Chao.